Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos convoca Frente Unido contra lo que considera dictadura en Nicaragua. Con discurso desafiante respondió el presidente Daniel Ortega al reclamar su cuarto mandato. ¿Reconoce las elecciones México de Nicaragua? Un saludo. Paso a paso les contamos lo que hizo el presidente de México durante su primera visita a la ONU en calidad de mandatario. Y el aroma del café se esfuma por el impacto del cambio climático en El Salvador. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión de El Mundo al Día. Estados Unidos endureció su condena contra las elecciones de Nicaragua. La administración Biden llamó a una acción conjunta de la comunidad internacional y estaría evaluando nuevas acciones para aislar al presidente Daniel Ortega. Jorge Agobián, ¿qué pasos adicionales se preparan respecto a la situación de Nicaragua? Yasmín, para esta semana se esperaba o se sigue esperando la promulgación de la ley Renacer, aprobada de manera bipartidista por el Congreso el pasado miércoles. Hasta este momento eso no ha ocurrido y según conversamos con la viceportavoz de la Casa Blanca esta tarde, desconocen los planes para que esto ocurra. Por otro lado, desde el Departamento de Estado, hoy sí se habló sobre Nicaragua. En una llamada telefónica, un alto funcionario de la administración se refirió sobre los próximos pasos. Estuvimos en esa llamada y aquí está el resumen. Washington subió este martes el tono en contra del gobierno de Daniel Ortega. Es una dictadura, plena y simplemente es una dictadura. El secretario adjunto de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, aseguró que la administración Biden mantiene bajo revisión sus próximas acciones, pero prefirió no adelantar cuándo serán anunciadas. Ellos tienen unos objetivos muy limitados. Si el objetivo de esta dictadura es simplemente mantener el poder, entonces es cierto que las herramientas tienen que reflejar eso. Son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Ortega y sus funcionarios aseguran que las acciones de Estados Unidos y la comunidad internacional no intimidarán el ejercicio de sus funciones en el poder. Pero Washington, aseguró Zúñiga, está más determinado que nunca para incrementar sus herramientas, entre ellas la supervisión de préstamos e instituciones financieras a Nicaragua y un tratado comercial del que el país centroamericano es signatario desde 2004. En el Congreso, republicanos como Rick Scott apoyan la expansión de estas medidas. Yo pienso que la comunidad mundial debería decir no deberíamos estar haciendo negocios con Ortega o con la gente que lo ayuda. Mientras tanto, desde el Departamento de Estado esperan que la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aborde ampliamente la situación en Nicaragua y se establezcan los próximos pasos del grupo regional que ha sido criticado por el gobierno de Ortega. Por cierto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo el día de hoy en un comunicado que espera que la comunidad internacional anule las elecciones de Nicaragua. Eso comienza el día de mañana en la OEA, lo que será la Asamblea General. Allí se esperan reacciones conjuntas del grupo de países de la región. Yasmín. Estaremos atentos, Jorge, gracias. Y seguimos con Nicaragua porque tras reclamar su triunfo y con un lenguaje subido de tono, el presidente Daniel Ortega la emprendió contra los precandidatos que su gobierno ha enviado a la cárcel. Donaldo Hernández nos hace un recuento de lo que sucedió. Aunque los 7 precandidatos que tenían más posibilidad de hacerle frente en las urnas a Daniel Ortega quedaron fuera del proceso electoral porque están tras las rejas, el líder sandinista arremetió contra ellos y hasta les dedicó vulgaridades en su primer discurso como candidato reelecto. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. Según analistas, la reacción de Ortega responde a la postura del presidente de Estados Unidos frente al proceso del domingo, el cual calificó como una pantomima. La Casa Blanca señala que el líder sandinista fue a las urnas sin competencia, pues los opositores con más popularidad enfrentan procesos penales de supuesta conspiración contra el Estado. Aún hace falta las reacciones de la Organización de Estados Americanos.
Gerardo Sánchez, de la opositora Unidad Democrática Nicaragüense, espera que en la discusión que se hará sobre Nicaragua durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se tomen acciones concretas contra el gobierno de Ortega. Porque son el pueblo de Nicaragua el que está llevando a cuesta esta situación de represión, de inseguridad ciudadana, de encarcelamiento. Sin embargo, el oficialismo y los partidos políticos que participaron en el proceso de votación defienden la legitimidad de las elecciones. Dios lo ayude y lo ilumine el presidente a tener mejores actitudes. Yo creo que él tiene nobleza. Daniel Ortega, de 75 años, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, gobernarán por 5 años más Nicaragua, tras la ratificación como ganadores que hará el Consejo Supremo Electoral antes del 25 de noviembre. El presidente de México hizo este martes su primera visita a Naciones Unidas en calidad de mandatario, pero su presencia en Nueva York generó un impacto más allá de la sede del organismo. Celia Mendoza sigue paso a paso su estadía. Celia, ¿cuál fue el principal objetivo de la visita del mandatario a la ONU? Sabemos que para él lo más importante es llamar la atención acerca de las inequidades y en especial la falta de acceso a la vacuna de COVID-19 dentro del marco de Naciones Unidas, y al mismo tiempo hizo un llamado a los líderes mundiales para tomar acción desde este organismo que, según el mismo mandatario mexicano, simplemente hasta este momento no ha hecho mucho. Con manifestaciones a favor. Él está poniendo un orden que se necesita en México, un orden para las autoridades que son muy corruptas. Y en contra. Se nos hace el colmo que el presidente más corrupto que hemos tenido en la historia de nuestro país esté ahora viniendo a la ONU a hablar de corrupción. Llegó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Naciones Unidas. ¿Reconoce las elecciones México? Evitando responder preguntas sobre la legitimidad de las elecciones en Nicaragua. Un saludo. El mandatario ingresó al Consejo de Seguridad acompañado del secretario general Antonio Guterres. Allí resonaron sus críticas en la reunión de alto nivel. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Así se refirió López Obrador al acceso a la vacuna de COVID-19, pero sus críticas fueron más allá al denunciar lo que considera la inequidad social, el flagelo de la corrupción y la necesidad de que la ONU sea más efectiva. La riqueza no es contagiosa. La exclusión y las desigualdades de todo tipo, económicas, sociales y culturales, tienen un costo devastador en materia de seguridad. Situación que, según la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield, genera otros retos. Los ciudadanos toman la difícil decisión de dejar sus países de origen con la esperanza de un futuro mejor. Tanto Estados Unidos como México se refirieron a los migrantes y los refugiados, asegurando que ambos están trabajando para tratar de buscar una solución a este problema. Yasmín. Celia, muchas gracias y volvemos con información de Estados Unidos porque aunque la mayoría de inmigrantes llegan por Texas, los ingresos siguen creciendo significativamente en Arizona. Como nos informa Paula Díaz, también allí se han incrementado los arrestos de indocumentados. El cruce de inmigrantes por Arizona alcanza números históricos e incluye a ciudadanos de más de 100 nacionalidades por esa área de la frontera. Charles Machales es originario de Haití, viene de Chile y cruzó por Yuma. Yo tengo mucha familia que está allá esperando una ayuda, algo de nosotros, pero a Chile no puedo. Las autoridades fronterizas en Arizona reportaron este año un incremento del 1.200% en las detenciones en el sector de Yuma y 189% en el sector de Tucson. La amplia diferencia entre los dos sectores de Arizona la atribuyen a que en Yuma no se terminó de construir el muro. Lo que hace Yuma un poco diferente es que la mayoría de los que cruzan son migrantes de países como Brasil, Venezuela, Ecuador y Cuba. Nosotros no vemos mucho en Yuma de Centroamérica o México. La mayoría de las personas que están cruzando por Arizona llegan en grupos familiares. Este inmigrante hondureño dijo que ha intentado cruzar 3 veces con su familia y los han regresado. Querer darle
un mejor futuro a los niños. Si vamos a lograrlo, lo voy a lograr con ustedes en familia, y si no se puede, vamos a estar todos juntos. En el sector de Tucson se entregan cada semana grupos de más de 100 inmigrantes, la mayoría menores no acompañados, reportó la patrulla fronteriza. Paula Díaz, Voz de América, Tucson, Arizona. El Salvador tuvo una época de oro en la que el cultivo del café fue uno de los productos estrella de su economía. Pero el impacto del cambio climático ha esfumado el aroma de la prosperidad. En este informe especial de La Voz de América, Claudia Saldaña nos muestra cómo los cafeteros enfrentan este reto. El café es una de las bebidas más populares a nivel mundial. Su sabor y bajo precio lo hacen indispensable y accesible para millones. El Salvador se ha caracterizado siempre por ser un productor de café. Hace 3 décadas se producían más de 4 millones de quintales anuales, pero ahora su producción ha bajado significativamente. La última cosecha que hemos tenido aquí es de 758,000 quintales. Diversos factores han impactado en la producción, pero el cambio climático es un problema que abruma a los productores. Que en el cambio climático se generó el hongo de la roya y abarcó demasiado El Salvador, lo destruyó totalmente el producto del café a las variedades susceptibles. Ha afectado porque como hoy el clima está loco, todo el mundo cafetalero, todos se quejan de la roya. Hace unas décadas esta enfermedad impactaba solo a cafetales de baja altura, pero ahora sí existe roya en todas estas alturas, hasta 1650 metros tenemos problemas. Los productores luchan por ganarle al cambio climático. Para sobrevivir, algunos buscan tierras más altas o siembran variedades de café más resistentes al clima. Quienes no logran adaptarse terminan por vender sus terrenos o migran a otros cultivos. Estos son sueños, son unos guerreros que estamos peleando. Tenemos que estar unidos. Aunque ahora una taza de café tiene un costo asequible, el impacto del clima en la producción podría hacer que en el futuro se convierta en una bebida de lujo. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Los tratamientos antivirales contra el coronavirus están cobrando más fuerza como alternativa para vencer la pandemia. De hecho, el gobierno de Estados Unidos anunció la compra de $1.000 millones adicionales de la píldora de la farmacéutica Merck, que según estudios científicos reduce la gravedad de la enfermedad. José Pernalete nos da la actualización de la situación de la pandemia del coronavirus. Además de las vacunas, los medicamentos antivirales representan otra arma en el arsenal contra el COVID-19. El gobierno de Estados Unidos reconoce la efectividad de este tratamiento y anunció la inversión de $1.000 millones adicionales en píldoras de la farmacéutica Merck. Ya en junio se había acordado con la empresa la adquisición de 1.7 millones de dosis. Para los expertos, esta formulación reduce la gravedad en los pacientes con coronavirus, disminuye el riesgo de hospitalización y muerte. Y desde la Organización Mundial de la Salud se destaca el valor de estos resultados. Entonces es otra arma en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Y no olvidemos todas las otras armas que tenemos, y siempre es importante recordarlo. Por eso, los medicamentos y las vacunas son importantes. Sin embargo, en algunas comunidades de la nación, las tasas de vacunación están disminuyendo significativamente. Se advierte que la estadística en declive es a causa de mensajes confusos a la población sobre la relajación de restricciones en el uso de mascarillas en algunos edificios públicos y en las escuelas. En California, hubo manifestaciones contra la exigencia de vacunación completa. Al mismo tiempo, en aeropuertos de Estados Unidos se observaron lágrimas y abrazos entre quienes arribaron al país y sus seres queridos. Al terminar la restricción para viajeros extranjeros, la medida de prohibición estuvo en vigor por 20 meses. José Pernalete, Voz de América. Bien, y pese a los avances en el combate al COVID-19, nuevamente las autoridades en Estados Unidos extendieron la vigencia de las restricciones sanitarias para todos aquellos que deseen viajar en cruceros. Verónica Villafañe nos reporta desde Los Ángeles. La industria de cruceros en Estados Unidos lentamente reinició operaciones con la autorización de los CDC si cumplían con estrictos protocolos de seguridad, incluyendo el uso de tapabocas a bordo, vacunas y pruebas anti-COVID para los pasajeros y la tripulación.
La agencia planeaba levantar la orden en noviembre, pero anunció dejarla vigente hasta el 15 de enero. Los CDC decidieron extender temporalmente la orden debido a la continua propagación de la variante Delta. Esta transición continuará con fuertes medidas para detectar, mitigar y controlar la propagación de COVID. La orden aplica a barcos que zarpan de Estados Unidos y a aquellos operados por empresas extranjeras en aguas estadounidenses. Después del 15 de enero, los requisitos vigentes serán voluntarios. Los CDC advierten que navegar siempre presenta riesgo de propagación de enfermedades, algo que data a antes de la pandemia, como señala el doctor Edward Jones López. El caso de los barcos es muy particular, precisamente por ser un espacio restringido, donde hay mucha gente. El doctor dice que pre-COVID, por ejemplo, se registraron brotes de enfermedades gastrointestinales. Un solo caso podría propagarse muy rápidamente porque hay un espacio limitado para poder ir. El director general de cruceros MSC España asegura que sus rigurosas pautas, incluyendo pruebas anti-COVID durante el viaje, reducen el riesgo. Y el COVID ya no es un impedimento. El mercado nos ha demostrado que efectivamente la pandemia no va a poder con las ganas de viajar y las ganas de viajar a bordo de un barco. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Entre tanto, en Colombia continúan aumentando los casos de COVID-19 pese a que el país avanza en el proceso de vacunación de su población. Yair Díaz nos dice que en este momento el país andino registra más de 2.000 contagios diarios. Durante 4 semanas consecutivas se han registrado incrementos en nuevos casos de coronavirus en Colombia. Las autoridades sanitarias prenden las alertas por la posible llegada de un cuarto pico de la pandemia. Podemos seguir teniendo transmisión. Probablemente esa transmisión puede estar asociada a determinadas épocas del año, bien sea la estacionalidad, por los cambios climáticos, como con otros virus respiratorios. Según el Ministerio de Salud, se presenta un incremento de casos positivos para COVID-19 del 30% durante las 2 últimas semanas. Hemos registrado un leve incremento del número de casos, como el departamento de San Andrés y Providencia, como zonas de frontera, particularmente en la ciudad de Cúcuta. Por su parte, Luis Hernández, doctor en salud pública, asegura que los indicios apuntan al inicio de un cuarto pico más fuerte por las variantes del COVID-19. Seguir haciendo detección de casos, rastreo y PCRs a poblaciones de alta movilidad. Las autoridades en salud han reiterado que la clave está en incorporar las medidas de bioseguridad como uso de tapabocas, ventilación de los espacios, lavado de manos y distanciamiento físico, así como la vacunación contra el virus. Es un último esfuerzo que tenemos que hacer para garantizar que la vacunación llegue a la mayor cantidad de la población y que tengamos inmunidad colectiva. Según las autoridades sanitarias, el 98% de las personas que han fallecido no han recibido la vacunación frente al COVID-19. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Retomamos la información en el mundo al día. Con una reñida votación en la Cámara de Diputados, Chile aprobó abrir un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera. Laura Sepúlveda nos explica en el siguiente reporte las razones por las cuales el escándalo de los papeles de Pandora pusieron al mandatario al borde de la destitución. Por la afirmativa 78 votos, 67 en contra, 3 abstenciones. Este fue el resultado de la votación de la Cámara de Diputados que abrió paso a un juicio político contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, situación que Robert Frank, académico de estudios públicos de la Universidad de Chile, dice tendrá un impacto político limitado. Yo creo que si llegara a ser destituido va a ser más bien una anécdota media trágica en la carrera política del presidente, pero no creo que tenga mayor impacto ni en la estabilidad política del país ni en el resultado de las elecciones. Esto teniendo en cuenta que Chile está a menos de 2 semanas de la primera ronda de elecciones presidenciales y legislativas. El diputado de la oposición, Jaime Naranjo, destacó la importancia de la decisión. Es un presidente que no solamente ha actuado al margen de la probidad administrativa que se requiere en el cargo que posee, sino que además ha actuado gravemente en dañar la imagen de la nación. Ante lo que Frank tiene su propia lectura. Si uno se fija, los candidatos de su propio sector hacen todo lo posible para alejarse de él, porque uno es un presidente popular y no tiene capital político para traspasarle al siguiente. Y aunque la medida enfrenta un futuro incierto cuando sea sometida a votación en el Senado, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara,
dice que podría tener un impacto positivo. Una vez más, se pone de relieve que la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en regímenes presidenciales está abriendo un escenario que no solía darse. Laura Sepúlveda, Voz de América. Gracias por seguir en El Mundo al Día. El gobierno de Guatemala premió a un grupo de emprendedores por crear una plataforma que terminó resolviendo muchas de esas preguntas que surgieron especialmente al inicio de la pandemia. Eugenia Sagastume nos cuenta más sobre este proyecto llamado Alma. Como una asistente de logística médica automatizada, y eso es lo que significa Alma. Entonces ella quiere asistir el proceso de esa búsqueda de respuestas. Respuestas acerca del COVID-19, cómo se comporta el virus, métodos de prevención, tratamiento y ubicación de centros de vacunación. Es lo que ofrece Alma, un proyecto que nació en 2020 con la llegada de la pandemia a Guatemala. Para poder responder de manera automatizada las preguntas que eran frecuentemente realizadas y así dejarle el tiempo personal al sistema de salud. El equipo de Alma está conformado por 8 personas con conocimientos en salud, tecnología, comunicación, relaciones públicas y sociología, y debido a su impacto fueron reconocidos por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología con el Premio a la Innovación 2021. Lo que pretende es posicionar a estos ganadores como referentes de innovación en el país, para que sean un ejemplo a seguir para los demás emprendedores e innovadores que buscan causar el mismo impacto. Alma actualmente cuenta con un chat, perfiles de Facebook, Twitter e Instagram, una página web y el plan para 2022 es crear un centro de llamadas gratuitas. Les va a atender un agente, inicialmente en español, pero eventualmente queremos agregar 5 idiomas mayas. Y fortalecer el equipo para que el servicio llegue a más personas en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Finalizamos con el regreso a la Tierra de 4 astronautas que viajaron a bordo de una cápsula de SpaceX. Tras pasar 200 días en la Estación Espacial Internacional, la cápsula que transportó a los 4 astronautas descendió sobre el Golfo de México frente a la costa de Pensacola en Florida. Bien, y con esto nos despedimos por hoy. Les agradezco su sintonía. Recuerde que mañana nos encontramos nuevamente porque usted y yo tenemos una cita aquí en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Les agradezco por estar con nosotros en esta emisión. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.